Devolví el anillo de compromiso mientras ella coqueteaba con su amante en el bar. Lo que sucedió después fue irreal. El hombre sentado frente a ella no era el verdadero problema. La verdadera traición me esperaba en casa y estaba involucrada alguien en quien confiaba más que en nadie. Me llamo Derek Thompson. Tengo 44 años y soy dueño de 3 concesionarios de autos en todo Oregón. Construí este negocio desde cero. Empecé como asistente en un lote a los 19 años y fui ascendiendo hasta que pude comprar mi primer concesionario en dificultades a los 32. 12 años después, tenía 3 sucursales exitosas y una reputación de hacer tratos honestos en una industria que no siempre premia la honestidad. Michelle entró en mi vida hace 2 años, en una subasta benéfica. Tenía 35 entonces, recién divorciada, con una hija llamada Lily que vivía con los padres de Michelle en Salem. Michelle decía que no estaba lista para ser madre a tiempo completo, que primero necesitaba reencontrarse a sí misma después de un matrimonio tóxico. Respeté esa honestidad, o lo que creí que era honestidad. Nos comprometimos hace 8 meses. Una ceremonia pequeña planeada para el mes que viene. Nada lujoso, solo familia y amigos cercanos en un viñedo a las afueras de Portland. Mi hijo Austin, de 15 años y actualmente en una academia militar en Colorado, iba a ser mi padrino. Mi hermano Ryan, que trabajaba como gerente financiero en el concesionario principal, iba a estar a su lado. Eso fue antes de esta noche. Estoy parado afuera del Roosevelt Room, un bar de cócteles elegante en el centro de Portland, mirando por la ventana mientras Michelle ríe con un tipo en un traje caro. Su mano está sobre el antebrazo de él. Ella se inclina cerca, susurrándole algo que lo hace sonreír. Esa sonrisa, la que solía darme a mí. Llevo aquí 20 minutos, solo observando, aprendiendo cómo se ve la traición en tiempo real. Ella me dijo que tenía una reunión tardía con un excolega de sus días en marketing. Dijo que estaría en casa a las 9. Son las 10:30 y parece que apenas está comenzando. Saco mi teléfono y reviso la confirmación del Uber que apareció en nuestra tablet compartida más temprano. Dirección diferente a la que me dijo. Nombre distinto para la recogida. Me sentí mal al verlo, pero necesitaba comprobarlo por mí mismo. Confirmar lo que mi instinto me había estado gritando durante semanas. Hace 3 noches llegó a casa a las 2 de la madrugada oliendo a whisky y a un perfume que no era mío. Cuando le pregunté al día siguiente, puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba paranoico. Que no todo era una conspiración. Derek, dijo mientras servía café, como si estuviera loco por siquiera preguntar. Pero no estoy loco. Estoy aquí parado viendo la prueba. Entro al bar. La música está baja. Jazz o algo parecido. La iluminación es tenue, romántica. Me abro paso entre la gente hasta llegar a la barra, a solo 5 metros de donde ella está sentada en un sofá de cuero con ese desconocido. El barman se acerca. Un joven de poco más de 20 años, intentando dejarse barba pero sin éxito. ¿Qué le pongo?, pregunta. Saco una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de mi chaqueta. El anillo de compromiso dentro me costó $12,000. Diamante talla princesa, banda de platino. Lo compré porque ella dijo que era justo lo que siempre había querido. ¿Ves a esa mujer de allá?, señalo a Michelle, la que lleva vestido azul. Él sigue mi dedo. Sí, le están preparando un trago, ¿verdad? Algo rojo con lima. Martini de arándanos. Sí, es el siguiente. Bien. Deslizo la caja del anillo por la barra. Pon esto junto al trago cuando se lo entregues. Sus ojos se abren. Señor, no creo que, no te pido que pienses, digo, manteniendo la voz firme y controlada. Solo que entregues un anillo a mi prometida, ¿puedes hacerlo? Toma la caja, la abre un poco, ve el diamante. Su expresión cambia de confusión a comprensión. Hombre, lo siento. No lo sientas. Solo hazlo. Lo veo preparar la bebida. La coloca en una bandeja pequeña junto a la caja del anillo. Me mira una vez más y asiento. Camina hacia su mesa. Veo su rostro cuando nota la caja. La sonrisa desaparece. Su mano se detiene a medio camino hacia el vaso.
Toma la caja, la abre lentamente y su cara se pone pálida. Luego escanea el bar buscando mi mirada. Nuestros ojos se encuentran. No parpadeo. No me muevo. Solo la miro hasta que entiende que sé, que vi, que esto se acabó. Me doy la vuelta y camino hacia la salida. No corro. No hago escándalo. Simplemente terminé. Devolví el anillo de compromiso mientras ella coqueteaba con su amante en el bar. Lo que pasó después fue irreal porque, al salir a la fría noche de octubre, no tengo idea de que su amante no es el hombre del traje caro. Y no sé que la verdadera traición me espera en casa. Llego a la mitad del camino hacia mi camioneta cuando escucho pasos apresurados detrás de mí. Oye, espera, hombre. Me detengo pero no me doy vuelta. La voz es del tipo del bar. El que Michelle tenía colgado como un abrigo. Él se acerca trotando, manos levantadas como si yo tuviera un arma en vez de las llaves del auto. Mira, no sabía, dice, jadeando. Te juro por Dios que no tenía idea de que estaba comprometida. Finalmente lo miro. 30 y tantos, traje caro, peinado con demasiado producto. El tipo que probablemente conduce un BMW en leasing y se llama a sí mismo emprendedor. Eso dicen todos. Le digo, no, en serio. Se pasa la mano por el cabello. Ella me dijo que terminó con su ex hace un mes. Que tú todavía estabas en la foto, pero era temporal. Que solo estaban arreglando detalles. Me río. Amargo. Vivo con ella. Esta mañana dormí en la misma cama que ella. Su cara se pone pálida. Jesús. Abro la camioneta. Felicidades. Estás saliendo con una mentirosa. No estamos saliendo, dice rápido. Nos conocimos en su gimnasio hace unas 6 semanas. Hemos salido un par de veces. Esta noche era para ver a dónde iba esto. Debería irme. Subirme a la camioneta y alejarme de esta conversación, pero algo me mantiene ahí. ¿Qué gimnasio?, pregunto. CrossFit Eastside en Morrison Street. Michelle no va a CrossFit Eastside. Tiene membresía en Orange Theory, cerca del concesionario. Va 3 veces por semana a la hora del almuerzo. Al menos eso me dice. ¿Escucha? El tipo saca su teléfono. Alguien me advirtió sobre ella. Me muestra un mensaje de la semana pasada. El nombre del remitente está bloqueado. Solo aparece como anónimo. El mensaje dice, si estás viendo a Michelle Cole, ten cuidado. No es quien dice ser. Créeme. Lo leí 2 veces. ¿No pensaste que era una señal de alerta? Yo creí que era algún ex amargado. Ya sabes cómo es. Guarda el teléfono. Lo siento, hombre. De verdad. Si lo hubiera sabido, olvídalo. Abro la puerta de la camioneta. Esquivas una bala. Considérate afortunado. Asiente y regresa al bar. Me quedo en la camioneta un minuto, manos sobre el volante, sin encender el motor. Michelle no va a CrossFit Eastside. Entonces, ¿a dónde va? 3 veces por semana a la hora del almuerzo. Saco el teléfono y abro la aplicación de rastreo que instalé en su auto el año pasado. Lo hice después de que le rompieran el cristal 2 veces en el estacionamiento del concesionario. Ella sabía. Dijo que le hacía sentir más segura. Reviso su historial de ubicaciones. Lunes al mediodía, Orange Theory. Como dijo. Miércoles al mediodía, Orange Theory otra vez. Viernes al mediodía, no Orange Theory. El viernes al mediodía estaba en una casa en Beaverton. Amplío la dirección. Es residencial. Buen vecindario. No la reconozco. Hago una captura de pantalla y la pongo en Google Maps. La vista de la calle muestra una pequeña casa estilo artesano con una puerta roja y un jardín bien cuidado. Mis manos tiemblan otra vez. Sé que debería ir a casa. Sé que debería dormir sobre esto, pensarlo bien, tomar una decisión racional. En cambio, arranco la camioneta y conduzco a Beaverton. Son 23 minutos con poco tráfico. La casa es igual que en las fotos. Puerta roja, jardín bonito,
luces encendidas adentro. Hay un auto en la entrada, un Lexus plateado con una placa de concesionario que dice Thompson Auto Group. Mi concesionario. El auto es de Ryan, mi hermano. Dejó la camioneta al otro lado de la calle. Motor apagado, vigilando la casa. Las cortinas están abiertas en la ventana del frente. Veo movimiento adentro. 2 personas, una es definitivamente Michelle. La otra es más alta y corpulenta. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Michelle. ¿Dónde estás? Respondo, voy para casa. Haciendo unos mandados. Llego pronto. Aparecen 3 puntos, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer. Ok. Te amo. Miro esas palabras hasta que dejan de parecer palabras. Solo formas. Mentiras en forma digital. Bajo de la camioneta y me acerco a la puerta roja. No toco suavemente. Golpeo como si fuera la policía. El movimiento adentro se detiene. Luego se oyen pasos acercándose. La puerta se abre. Mi hermano Ryan está ahí, en jeans y camiseta, descalzo, con cara de quien acaba de despertarse de una siesta. Derek. Su rostro pasa de confundido a aterrorizado en unos segundos. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, digo. Detrás de él aparece Michelle en el pasillo. Se ha cambiado de ropa. Ya no lleva el vestido azul. Ahora viste pantalones de yoga y una sudadera vieja de la Universidad de Ryan. Me ve y se queda paralizada. Nadie habla durante lo que parece una hora, pero probablemente son solo 5 segundos. Entonces digo lo único que se me ocurre. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ryan no responde. Solo se queda ahí, con la boca abierta, como un niño pillado robando galletas. Pero esto no son galletas. Esto es mi vida. Michelle da un paso adelante, extendiendo la mano con la intención de tocar mi brazo, como si intentara manipularme o buscar contacto. Derek, por favor, déjame explicar. No doy un paso atrás. No me toques. No digas mi nombre, solo responde la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ella baja la mano. Sus ojos están húmedos ahora, pero ya no me importan sus lágrimas. No más. 8 meses, dice Ryan en voz baja. Su voz apenas sale de su garganta. 8 meses. Nos comprometimos hace 8 meses. Le propuse matrimonio en San Valentín, en las cataratas Multnomah. Ryan fue la primera persona a la que llamé después. Me felicitó, dijo que estaba feliz por nosotros, abrió una botella de champán en la cena del domingo y brindó por nuestro futuro, todo mientras dormía con ella. ¿Le propusiste matrimonio sabiendo que esto pasaba? Le pregunto a Michelle. Ella llora ahora. Lágrimas reales que le recorren la cara. No sabía qué hacer. Los amaba a los dos. No podía elegir, así que tú elegiste mentirnos a ambos. Me río, pero no hay humor en eso. Eso no es amor. Eso es cobardía. Ryan finalmente encuentra la voz. No se suponía que pasara. Lo luchamos durante meses. Lo luchamos. Me giro para mirarlo de frente. Lo luchaste. Eres mi hermano. Trabajas para mí. Me ves todos los días en el concesionario. Y me miras a los ojos y me mientes. Lo sé. Su cara está roja ahora. Vergüenza. ¿Iré? No sé. Sé que está mal. Intenté terminarlo varias veces. Claramente no lo suficiente. Miro alrededor de la casa. ¿Este lugar es tuyo? Asiente. Lo compré hace 3 meses. Michelle me ayudó a elegirlo. Claro que sí. Hace 3 meses me dijo que pasaba más tiempo ayudando a una amiga a buscar apartamento. Le creí. Siempre le creí. ¿Alguien más sabe? Pregunto. Ambos niegan con la cabeza. Bien. Entonces esto es lo que va a pasar. Saco el teléfono. Voy a tomar fotos de los dos aquí juntos. Luego me voy a casa mañana por la mañana.
Ryan, vas a escribir tu carta de renuncia. Se acabó tu trabajo en Thompson Auto Group. Derek, no puedes. Si puedo y lo haré. Tienes 2 semanas para recoger tus cosas de la oficina. Haré que contabilidad revise cada transacción que hayas tocado en el último año. Miro a Michelle y digo, ¿y tú? Quiero que salgas de mi casa antes de mañana por la noche. Toma tus cosas y vete. ¿A dónde se supone que vaya? La voz de Michelle se quiebra. No me importa. Métete a vivir con Romeo. Vuelve con tus padres. Duerme en tu coche. Ya no es mi problema. Empiezo a tomar fotos. Michelle se cubre la cara. Ryan se queda ahí, como una estatua. La casa, el Lexus en la entrada con el nombre de mi concesionario. Una cosa más, digo guardando el teléfono. Austin viene a casa por acción de gracias en 2 semanas. Ninguno de los dos lo contactará. Ninguno intentará explicar o justificar esto. Si me entero de que le han dicho una sola palabra a mi hijo, me aseguraré de que toda esta ciudad sepa qué clase de personas son. La mandíbula de Ryan se tensa. Él merece saber la verdad. La sabrá de mí. No de ustedes. Me dirijo a la camioneta. Ya no eres su tío. No eres nada. Conduzco a casa en silencio. Sin radio. Sin llamadas. Solo el sonido de mi respiración y el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto. Cuando llego, la casa está oscura. Michelle aún no ha vuelto. Probablemente sigue en casa de Ryan, llorando en su hombro sobre lo terrible que soy. Voy directo a mi oficina y abro los registros financieros del concesionario. Si Ryan ha estado durmiendo con mi prometida, ¿qué más habrá estado haciendo a mis espaldas? Me toma 40 minutos encontrarlo. Pequeñas discrepancias al principio, luego más grandes, reembolsos falsos a clientes, cargos inflados en servicios que nunca llegaron a los clientes. Valores de intercambio manipulados en el sistema. En los últimos 18 meses, Ryan ha robado aproximadamente $187.000 de mi negocio. Imprimo todo. Cada transacción, cada firma falsificada, cada prueba. Luego llamo a mi abogado. Es casi medianoche, pero contesta en la tercera llamada. Derek, ¿qué pasa? Necesito que redactes 2 cosas, le digo. Una carta de despido para mi hermano y una denuncia penal por malversación. No duermo. Me quedo en la oficina hasta el amanecer, documentando cada robo, cada mentira, cada traición. A las 6 de la mañana tengo un expediente de 3 pulgadas de grosor. Michelle llega a las 7:30. Oigo su llave en la cerradura. Sus pasos en el pasillo. Se detiene frente a la puerta de mi oficina. Derek, su voz es baja, vacilante. No respondo. Ella abre la puerta de todos modos. Ha cambiado de ropa otra vez, vuelve a llevar el vestido azul de un bar. El maquillaje está corrido. Parece agotada. ¿Podemos hablar?, pregunta. No, no levanto la vista de la computadora. Tienes hasta las 6 de la tarde para empacar y marcharte. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Esta es mi casa también. No, no lo es. Tu nombre no está en la escritura. No pagas la hipoteca. Esta es mi casa y quiero que te vayas. Ella se acerca. Sé que estás dolida. Dolida. Ahora la miro. Dolido es cuando olvidas mi cumpleaños. Dolido es cuando cancelas planes. Esto no es dolor, Michelle. Esto es destrucción. No solo me engañaste. Engañaste conmigo y con mi hermano. Ayudaste a robar de mi empresa. Me mentiste en la cara todos los días durante 8 meses. Su rostro palidece. No le ayudé a robar nada. Le deslizo un papel impreso por el escritorio. Luego le explico esto. Ryan creó una cuenta falsa de proveedor a tu nombre. Michelle Cole Consulting. Ha estado canalizando dinero a través de ella durante 1 año. Tú apareces como titular de la cuenta. Toma el papel con las manos temblorosas. No sabía nada de esto.
$43.000 han sido depositados en una cuenta con tu número de seguro social. ¿Esperas que crea que no te diste cuenta? Lo juro, Derek. No lo sabía. Tal vez dice la verdad. Tal vez Ryan hizo esto sin que ella lo supiera. Pero ya no le doy el beneficio de la duda. Fuera, digo. Ahora. Deja el papel en mi escritorio y se va. Oigo sus pasos en las escaleras. Cajones abriéndose en nuestro dormitorio. El sonido de su maleta al empacar. Suena mi teléfono. Es Austin. Su nombre ilumina la pantalla y mi corazón se hunde. Contesto. Hola, amigo. Papá. Su voz suena extraña. Tensa. ¿Es cierto? Se me hiela la sangre. ¿Qué es cierto? El tío Ryan me acaba de llamar. Dijo que lo echaste de la empresa. Que estás arruinando su vida por un malentendido. Cierro los ojos. Ryan ni siquiera me dio 24 horas. Austin, escúchame. Dijo que Michelle te dejó. Que inventas mentiras sobre ellos porque estás celoso. La voz de Austin sube. ¿Qué está pasando? Respiro. Mi hijo tiene 15 años. Está a 3.200 kilómetros en un colegio militar. No debería tener que lidiar con esto. Pero merece la verdad. Tu tío Ryan ha estado robando dinero del concesionario, digo despacio, claro. Y ha tenido una aventura con Michelle. Tengo pruebas de ambos. Te llamó porque intenta controlar la historia antes que yo. Silencio al otro lado. Austin, estoy aquí. Su voz cambia. Más fría. ¿Cuánto tiempo? 8 meses por la aventura. 18 meses por el robo. Más silencio. Sabía que algo andaba mal. Austin finalmente dice, la última vez que estuve en casa, Michelle casi no me hablaba. Y el tío Ryan hacía comentarios raros sobre que trabajas demasiado, que no apreciabas lo que tenías. Estaba preparando el terreno. Le digo, haciéndose pasar por el bueno. Vuelvo a casa, dice Austin. Tomo un vuelo hoy. No, ¿tienes clases? Sí, papá. Vuelvo a casa. Necesitas a alguien de tu lado. Su voz es firme. Decidida. Ya no es un niño. Estaré allí esta noche. Cuelga antes de que pueda discutir. Me quedo mirando el teléfono. Mi hijo de 15 años acaba de decirme que cruza el país para apoyarme. Mientras tanto, mi hermano, mi propia sangre, lo llama para esparcir mentiras. Oigo los pasos de Michelle en las escaleras otra vez. Arrastra una maleta. Se detiene en la puerta una vez más. ¿Realmente te amé? No, digo, amaste lo que yo podía darte. Hay una diferencia. Se va sin decir una palabra más. A las 6:15, cambio todas las cerraduras de la casa. Austin llega a las 10 de la noche. Lo recojo en el aeropuerto PDX. Y en el momento en que lo veo caminar por la zona de llegadas con su uniforme de la academia, algo dentro de mí se calma. Está más alto de lo que recordaba, más ancho de hombros. ¿Cuando mi niño se convirtió en un joven? Deja caer su bolsa y me abraza fuerte. Papá. Hola, amigo. Me quedo abrazándolo más tiempo del que probablemente debería. No tenías que venir. Sí, tenía que hacerlo. Se separa y me mira. De verdad te ves terrible. Gracias. Siempre sabes qué decir. Tomamos su bolsa y vamos a la camioneta. Austin no habla durante el viaje. Solo mira por la ventana las luces de Portland. No insisto. Hablará cuando esté listo. Al llegar a casa, va directo a la cocina y abre la nevera. Michelle realmente se mudó. Ayer se llevó todo lo que no estaba clavado. Toma una soda y se sienta en la barra. El tío Ryan me llamó otra vez esta tarde. Dejó un mensaje diciendo que estabas teniendo una crisis. Que no creyera nada de lo que me dijiste. ¿Qué le dijiste? Bloqueé su número. Austin abre la lata. No soy tonto, papá.
Lo he estado observando en las cenas familiares durante meses. La forma en que miraba a Michelle cuando creía que nadie prestaba atención. La forma en que ella se reía de sus bromas pero apenas sonreía con las tuyas. ¿Lo viste? Tengo 15 años, no estoy ciego. Toma un trago. Quise decir algo, pero pensé que tal vez me lo estaba imaginando. Supongo que no. Me siento frente a él. Siento que tuviste que ver todo esto. No, dice con voz firme. Prefiero saber la verdad que vivir en una mentira. Me enseñaste eso. Nos quedamos en silencio un minuto. Luego Austin pregunta, ¿y ahora qué pasa? Ahora presento cargos. Ryan robó casi $200.000 del concesionario. Eso es malversación grave. Michelle podría estar involucrada también. Él creó cuentas falsas a su nombre. Bien. Que se pudran. No hay duda en su voz. Ni un ápice de compasión. ¿Y los concesionarios? Contrataré a un nuevo gerente financiero. Auditaré todo lo que Ryan tocó. Me aseguraré de que el daño se detenga aquí. Austin asiente. ¿Y las cosas de Michelle, los depósitos de la boda? Mi abogado se encarga. Ella no recibe nada. ¿Y Lily? Pregunta Austin en voz baja. Eso me detiene. Casi había olvidado a la hija de Michelle. 13 años, viviendo con sus abuelos. Probablemente preguntándose por qué la boda de su madre se derrumbó. Eso no es problema suyo, digo. Es una niña, papá, y su madre es un desastre. Austin me mira a los ojos. Al menos deberíamos asegurarnos de que esté bien. Tiene razón. Lo que sea que Michelle haya hecho, Lily no merecía ser abandonada por su madre otra vez. Llamaré a sus abuelos mañana. Le digo que se aseguren de que esté bien. Austin termina su soda y se levanta. Voy a dormir. El vuelo fue largo. Austin. Se detiene. Gracias por venir a casa. ¿Dónde más iba a estar? Sube las escaleras. Me quedo solo en la cocina, mirando el espacio vacío donde Michelle solía tener su cafetera, sus vitaminas, sus pequeños carteles decorativos que decían cosas como el hogar está donde está el corazón. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de mi abogado, Ryan. ¿El abogado de Ryan quiere negociar un acuerdo para evitar cargos penales? ¿Interesado? Escribo de vuelta, no, presentaré cargos. Quiero que quede constancia. La respuesta llega de inmediato, entendido. Presentaré la denuncia mañana. Me sirvo un bourbon y salgo al patio trasero. El aire de octubre es frío, cortante. Puedo ver mi aliento. Mañana arrestarán a Ryan. Mañana toda la ciudad sabrá lo que hizo. Mañana todo cambiará. Pero esta noche, mi hijo está arriba, durmiendo bajo mi techo. Y por primera vez en 48 horas, no me siento completamente solo. La policía arresta a Ryan en el concesionario. Lo hacen al mediodía de un jueves, justo en medio de la sala de exhibición, con clientes mirando y vendedores observando. No estoy ahí. Me mantuve alejado a propósito, pero 3 empleados me llaman en minutos, todos diciendo lo mismo. Ryan salió esposado gritando que lo había tendido una trampa. Mi gerente de ventas, Ted Brownsen, me llama directamente. Derek, ¿qué diablos está pasando? Ryan ha estado malversando fondos de la empresa durante 18 meses. Presenté cargos ayer. La policía ejecutó una orden esta mañana. Silencio. Jesús. Necesito que convoques una reunión con todo el personal para las 4 de la tarde. Explicaré todo entonces. Y Ted, mantén el concesionario funcionando. Negocio como siempre. Entendido. A las 4 de la tarde, estoy frente a 37 empleados en la sala de conferencias principal. Austin insistió en venir conmigo. Se sienta en la última fila, con los brazos cruzados, observando a todos. Seré directo, empiezo. Ryan Thompson ha sido arrestado por malversar aproximadamente $200.000 de esta empresa en los últimos 18 meses. Descubrí el robo hace 2 días y contacté a las autoridades de inmediato.
Estalla el rumor. Preguntas vuelan desde todas direcciones. Levanto la mano. Sé que tienen preguntas. Esto es lo que puedo decirles. El robo fue sofisticado, cuentas falsas de proveedores, facturas manipuladas, autorizaciones falsificadas. Contraté a un contador forense para auditar todo. Si trabajaron con Ryan en alguna transacción, probablemente serán entrevistados. Cooperen plenamente. Se levanta una mano. Es Jennifer Ayes, una de nuestras vendedoras senior. ¿Está en peligro el concesionario? No. Estamos financieramente estables. La cantidad robada, aunque significativa, no amenaza las operaciones. Nos recuperaremos. Otra mano. Mike Torres, del servicio. ¿Y nuestros empleos? Nadie perderá su trabajo por esto. Contrataré a un nuevo gerente financiero. Todo lo demás sigue igual. Ted interviene desde un lado. ¿Y Michelle? ¿Está involucrada? Esperaba esa pregunta. Michelle y yo nos hemos separado. Si está legalmente involucrada en el robo, está bajo investigación. Eso es todo lo que diré sobre mi vida personal. La sala queda en silencio. Todos conocen a Michelle. Ella venía a los picnics, a las fiestas de Navidad. Se suponía que era parte de la familia. Miren, continuó, sé que esto es un shock. Para mí también lo fue. Pero vamos a superar esto igual que hemos superado todo lo demás, haciendo bien nuestro trabajo, tratando bien a los clientes y confiando los unos en los otros. Después de la reunión, los empleados salen lentamente. Algunos se detienen a estrechar mi mano. Otros solo asienten. Austin espera hasta que todos se van. Lo hiciste bien, papá. Gracias, amigo. Caminamos hacia la camioneta cuando suena mi teléfono. Es un número que no reconozco. Hola, señor Thompson. Habla la detective Lisa Chon del Departamento de Policía de Portland. Llamo por el arresto de Ryan Thompson. Sí. Salió bajo fianza hace una hora, pagó la caución y fue liberado con condiciones. Sin contacto contigo, sin acceso a las propiedades de tu negocio, pero quería avisarte. Está libre. Aprieto la mandíbula. Entendido. Además, hizo algunas declaraciones durante el proceso. Afirmó que fabricaste pruebas porque estabas enojado por su relación con tu prometida. Dijo que la aventura fue consensuada y que usas los cargos de malversación como venganza. Eso es mentira. Sé que las pruebas hablan por sí solas, pero prepárate. Va a pelear esto y va a tratar de hacerte quedar mal en el proceso. Después de que cuelga, Austin pregunta, ¿qué dijeron? Ryan puede salir bajo fianza. Está libre. La expresión de Austin se oscurece. Va a ir tras de ti, ¿no? Probablemente. Abro la camioneta. Que lo intente. Han pasado 5 días desde el arresto de Ryan cuando suena mi teléfono con un número que no reconozco. Código de Salem. Casi no contesto, pero algo me impulsa a hacerlo. Hola, señor Thompson. Una voz femenina. Mayor, insegura. Soy Barbara Cole, la madre de Michelle. Enderezo la espalda. Señora Cole, llamo por Lily, la hija de Michelle. Hace una pausa. ¿Nuestra nieta, está bien? Físicamente, sí. La voz de Barbara tiembla. Está devastada. Michelle no la ha llamado desde que todo pasó. No ha explicado nada. Lily sigue preguntando si hizo algo mal. Me aprieta el pecho. Una niña de 13 años culpándose por las fallas de su madre. Eso no está bien. No, no lo está, digo. Pero así es Michelle. Huye cuando las cosas se ponen difíciles. Ha estado huyendo de Lily desde el día en que nació. Barbara respira hondo. Señor Thompson, a Lily le gustabas mucho. Estaba emocionada por la boda, por tenerte como padrastro. Nos dijo que eras el primer hombre que le preguntaba por la escuela, por sus amigos, por lo que quería hacer cuando creciera. Recuerdo esas conversaciones, breves, durante las pocas veces que Michelle trajo a Lily a visitarnos.
La niña era callada, reflexiva, siempre leyendo un libro en un rincón mientras Michelle hablaba de sí misma. A mí también me gustaba. Le digo a Bárbara, es una buena chica. Quiere hablar contigo. Sé que es mucho pedir después de todo lo que Michelle te hizo pasar. Pero Lily necesita saber que esto no fue por ella, que no fue la razón por la que tú y su madre se separaron. Miro a Austin, que hace la tarea en la mesa de la cocina. Me observa, captando la tensión en mi voz. Ponla, digo. Se escuchan movimientos, luego una voz pequeña. Señor Thompson. Hola, Lily. Puedes llamarme Derek. Está callada un momento. Mi mamá dijo que la odias. Que la echaste porque no me querías cerca. El enojo arde en mi pecho. Michelle está usando a su propia hija como escudo, tejiendo mentiras para hacerse la víctima. No es cierto, le digo a Lily, con voz suave pero firme. Tu mamá y yo nos separamos porque ella tomó decisiones muy malas. Decisiones de adulto que no tienen nada que ver contigo. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué no me llama? No lo sé, Lily. Ojalá tuviera una mejor respuesta. Pero los problemas de tu mamá son de ella, no tuyos. ¿Lo entiendes? Creo que sí, su voz es tan pequeña. Te extraño. Y Austin fue amable conmigo en tu casa el verano pasado. Austin escucha su nombre y levanta la vista. Le hago un gesto, la hija de Michelle. Se levanta de inmediato y se acerca. Lily está al teléfono. Quería hablar con nosotros, le digo. Austin toma el teléfono sin dudar. Hola, Lily. Soy Austin. Sí, te recuerdo. Estabas leyendo ese libro de ciencia ficción, ¿verdad? El de la nave espacial. Hace una pausa para escuchar. No puede ser que hayas leído toda la serie. Eso es genial. Observo a mi hijo hablar con esta chica que es prácticamente una desconocida, tratándola con la amabilidad y normalidad que claramente no recibe de su propia madre. Después de unos minutos, me devuelve el teléfono. Lily, le digo, tienes a tus abuelos que te quieren. Tienes a Austin y a mí apoyándote. Las decisiones de tu mamá no te definen. Vas a estar bien. Gracias, señor Thompson. Quiero decir, Derek, solloza. ¿Puedo llamarte otra vez alguna vez? Solo para hablar. Miro a Austin. Él asiente. Sí, Lily, puedes llamar cuando quieras. Cuando colgamos, Austin se sienta de nuevo. Hiciste lo correcto, papá. Lo sé, pero también va a enfurecer a Michelle. Bien. Que se enoje. Esa niña necesita a alguien que realmente se preocupe por ella. 2 horas después, mi teléfono se llena de mensajes de Michelle. Se enteró de la llamada. ¿Cómo te atreves a hablar con mi hija a mis espaldas? No tienes derecho a contactarla. Llamaré a mi abogado. Esto es acoso. No respondo ninguno. En cambio, los reenvío todos a mi abogado con una nota. Michelle ahora usa a su hija como arma. Documenta todo. Donald responde en minutos, documentado. Esto ayuda a nuestro caso. Muestra un patrón de manipulación. Esa noche, Austin me preguntó algo que no esperaba. Papá, si las cosas se ponen realmente mal con Michelle y sus padres no pueden manejar a Lily, ¿podríamos acogerla? Austin, eso es mucho pedir. No es nuestra responsabilidad. Quizá no legalmente, pero alguien tiene que cuidar a esa niña. Y tenemos espacio. Tiene 15 años y ya tiene más claridad moral que la mayoría de los adultos que conozco. No sé qué hice para merecer a este chico, pero le estoy agradecido cada día. Veamos cómo se desarrollan las cosas, le digo. Pero te prometo que no dejaremos que Lily caiga en el olvido. El informe de los contadores forenses llega 3 semanas después del arresto de Ryan. Son 147 páginas de documentación, gráficos y pruebas. Leo cada página. El balance final es peor de lo que pensaba, $212.000 robados en 19 meses. Ryan creó 11 empresas ficticias, todas con variaciones de nombres reales de proveedores.
Manipuló el software contable para aprobar automáticamente pagos menores a $5.000, que luego canalizaba a través de estas compañías falsas a cuentas que controlaba. Y Michelle no solo estaba involucrada como nombre en papeles, sino activamente. El informe incluye correos electrónicos que muestran cómo ella discutía calendarios de pagos con Ryan, lo ayudaba a programar retiros para evitar auditorías e incluso sugería nuevos proveedores para suplantar. Ella sabía, planeó y se benefició. La contadora, una mujer meticulosa llamada Patricia Sloan, me llama personalmente. Señor Thompson, llevo 23 años haciendo esto. Este es uno de los esquemas de malversación más calculados que he visto fuera de grandes corporaciones. Su hermano es sofisticado y Michelle Cole no es la víctima inocente que pretende ser. ¿Puede testificar sobre esto en la corte? Absolutamente. Las pruebas son irrefutables. Van a prisión. Envió el informe a mi abogado y al fiscal que lleva el caso criminal. Luego hago algo que había estado posponiendo, llamo a mis padres. Mamá contesta al segundo timbrazo. Derek, cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Está papá? Necesito hablar con los dos. Me pone en altavoz. La voz de papá llega, áspera pero preocupada. ¿Qué pasa, hijo? El informe forense llegó. Ryan robó $212.000. Michelle lo ayudó. Lo planearon juntos por más de 1 año y medio. Silencio. Luego mamá comienza a llorar. Sollozos suaves y quebrados que me desgarran el corazón. Lo siento mucho, Derek. Papá habla con voz entrecortada. Nunca pensé que Ryan haría algo así. Ni en 1.000.000 de años. Yo tampoco. ¿Y ahora qué pasa? Pregunta mamá entre sollozos. Ahora el fiscal los procesa. Enfrentan de 3 a 5 años mínimo. Quizá más si los condenan en todos los cargos. 3 a 5 años, la voz de mamá se quiebra por completo. Mi niño, mi bebé va a ir a prisión. Mamá, él me robó. Me traicionó. Eligió esto. Lo sé. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo. Llora más fuerte ahora. Los dos son mis hijos, y no sé cómo ser madre de los dos cuando uno lastimó tanto al otro. Papá toma la palabra. Derek, hiciste lo correcto. Ryan tomó sus decisiones. Tiene que enfrentar las consecuencias. Tu madre y yo te apoyamos. Queremos que él lo sepa. Aunque eso signifique que Ryan vaya a prisión. Aunque eso, la voz de papá es firme. Definitiva. Los dos son nuestros hijos. Pero lo que hizo Ryan estuvo mal, y no lo defenderemos solo porque sea familia. Después de colgar, me quedo en mi oficina mirando el informe. $212.000, 19 meses, 11 empresas ficticias. Todo mientras me sonreía a la mesa de la cena. Todo mientras estaba a mi lado en eventos familiares. Todo mientras me llamaba hermano. Austin toca el marco de la puerta. ¿Estás bien? No realmente, pero estaré bien. Entra y se sienta frente a mí. Los abuelos lo están pasando mal. Sí. Mamá está hecha un desastre. Papá se mantiene firme, pero apenas. No es tu culpa. Sabes lo que hicieron Ryan y Michelle. Nada de eso es tu responsabilidad. Lo sé, pero igual siento que debería haberlo visto venir. Haberlo descubierto antes. Austin niega con la cabeza. Confiaste en ellos porque eso es lo que hacen las buenas personas. Ellos se aprovecharon de eso. Eso los hace terribles, no a ti, tonto. 15 años y ya más sabio que yo jamás seré. Mi teléfono vibra. Es un mensaje del abogado de Ryan. Mi cliente desea hacer una oferta formal de acuerdo. ¿Podemos concertar una reunión? Le muestro el mensaje a Austin. ¿Qué piensas? Creo que está desesperado, y la gente desesperada comete errores. Austin se levanta. Reúnete con él. Escúchalo, pero no le des nada. A la mañana siguiente, me encuentro con el abogado de Ryan, Malcolm Green, en una cafetería del centro. Tiene casi 50 años, traje caro,
El tipo de abogado que defiende a criminales de cuello blanco por $600 la hora. Señor Thompson, gracias por recibirme, dice Malcolm, extendiendo la mano. No la estrecho. Tiene 30 minutos. Se sienta. Mi cliente está dispuesto a ofrecer la restitución total de los fondos robados más un 20% a cambio de que retire los cargos penales. No, señor Thompson. La prisión destruirá la vida de su hermano. Lo perderá todo. Su carrera, su reputación. Ya los perdió cuando empezó a robarme. Malcolm se inclina hacia adelante. Está dispuesto a admitir su culpa en un acuerdo civil. Pagar daños. Darle todo lo que quiera económicamente. No quiero su dinero. Quiero justicia. ¿Justicia? El tono de Malcolm cambia. ¿O venganza? Me levanto. Esta reunión terminó. Espere, Malcolm saca una carpeta. Antes de irse, debe saber que estamos preparados para argumentar que usted estuvo al tanto de las irregularidades financieras durante meses, que solo presentó cargos después de descubrir la infidelidad, que esto es una exprometida vengativa usando el sistema legal como arma. Buena suerte con eso. Las pruebas hablan por sí solas. Salgo. Él no me sigue. El juicio comienza en una fría mañana de febrero. Ryan se declara culpable de malversación y fraude a cambio de una sentencia reducida, 3 años de prisión, 5 de libertad condicional, restitución total y daños. Michelle pelea más duro. Su abogado argumenta que fue manipulada, que Ryan abusó de su confianza, pero los correos electrónicos cuentan otra historia. El jurado delibera 4 horas. Culpable en todos los cargos. El juez la sentencia a 18 meses de prisión, 3 años de libertad condicional y la obliga a devolver su parte del dinero robado. Más de $90.000. Michelle llora durante la sentencia. Su madre está en la galería, con el rostro pétreo. Lily no está. Barbara y su esposo decidieron que era demasiado para una niña de 13 años presenciarlo. No me siento triunfante. No me siento reivindicado. Solo me siento cansado. Afueras del juzgado, los reporteros me rodean. Los atravieso sin decir palabra. Austin espera junto a la camioneta, brazos cruzados, observando todo con esos ojos agudos que no pierden detalle. Se acabó, le digo. Bien. ¿Podemos irnos a casa ya? Sí, amigo. Podemos ir a casa. Esa noche, Barbara llama. Derek, quería agradecerte por no involucrar a Lily en esto. Por protegerla de lo peor. Ya ha pasado por suficiente. Sí, lo ha hecho. Y quería que te dijera algo, la voz de Barbara se suaviza. Me pidió que te dijera que eres un buen hombre, que espera que alguien lo reconozca algún día. Se me aprieta la garganta. Dile gracias y que hablo en serio. Puede llamar cuando quiera. 3 semanas después, mis padres me visitan. Mamá me abraza durante un minuto entero sin decir nada. Papá me da la mano y luego me abraza también. Estamos orgullosos de ti, dice papá. Sé que eso no arregla nada, pero necesitábamos que lo escuches. Ryan tomó sus decisiones. Lo amamos, agrega mamá, secándose los ojos. Lo visitaremos, pero no justificamos lo que hizo. Cenamos juntos, Austin, mis padres y yo. No hablamos de Ryan ni de Michelle. Hablamos de los planes de Austin para la universidad, de la expansión del concesionario en Eugene, de cosas normales de familia. Se siente bien, como si pudiéramos reconstruir lo que se rompió. Un mes después, contrato a una nueva gerente financiera. Se llama Caroline Jeffes, ex contadora pública con 15 años de experiencia y referencias. Verifiqué 3 veces. Es meticulosa. Sin tonterías. Y detecta una pequeña discrepancia en nuestras cuentas en su primera semana. Solo un error de archivo, me dice, pero quería que supieras que estoy vigilando todo. Exactamente por eso te contraté. Los concesionarios prosperan. Resulta que sacar a un ladrón de la nómina mejora los márgenes de ganancia. ¿Quién lo hubiera dicho? Austin vuelve a casa en las vacaciones de primavera. Está más alto, más seguro.
La academia militar le ha sentado bien. ¿Cómo va la escuela? Le pregunto en el desayuno. Bien. Entré al equipo Varsity de Lacrosse. Estoy pensando en postular a West Point. ¿West Point? Eso es serio. Tú me enseñaste eso. A tomar en serio lo que importa. A defenderme cuando intentan derribarme. No sé qué decir, así que solo asiento. Además, continúa Austin, Lily me ha estado escribiendo. Quería consejos sobre la secundaria. La he estado ayudando. Eso es bueno de tu parte. Es una buena chica, papá. Mejor que su madre jamás fue. Hace una pausa. Estaba pensando que cuando me gradúe de la academia el próximo año, tal vez podríamos invitarla a la ceremonia. A sus abuelos también. Ya son básicamente familia. Familia no por sangre ni matrimonio, sino por elección. Por presentarse, por preocuparse cuando no tienen que hacerlo. Sí, le digo. Me gustaría eso. 8 meses después del juicio, vendo la casa. Demasiados recuerdos impregnados en esas paredes. Demasiados fantasmas en cada habitación. Compro un lugar más pequeño en Lake Asigo con vista al agua. Austin me ayuda a mudarme durante sus vacaciones de verano. Pasamos una semana pintando, armando muebles, haciéndolo nuestro. Esto se siente bien, dice Austin, parado en la cocina. Como un nuevo comienzo. Esa es la idea. Los concesionarios están mejor que nunca. Abrimos una cuarta sucursal en Salem, y Caroline ha implementado sistemas que hacen imposible replicar los viejos trucos de Ryan. Veo a mis padres con regularidad. Mamá ha aceptado que Ryan estará en prisión por otros 2 años. Lo visita mensualmente. No pregunto por esas visitas, y ella no ofrece detalles. Algunas distancias tardan en acortarse. Michelle está en un centro de mínima seguridad en el este de Oregón. Supe por Bárbara que está tomando clases de negocios, hablando de empezar de nuevo cuando salga. Le deseo lo mejor desde lejos, muy lejos. Lily está prosperando. Sacó honores, se unió al equipo de debate y ganó recientemente un concurso regional de escritura. Bárbara me envía actualizaciones y yo le respondo con felicitaciones y ánimos. Austin la llama por vídeo cada pocas semanas. Sigue jugando el papel de hermano mayor que ella nunca tuvo. Una mañana de sábado en octubre, estoy en una cafetería del centro cuando alguien se sienta frente a mí sin preguntar. Levanto la vista, listo para decir que el asiento está ocupado, y me detengo. Tiene unos 40 años, cabello oscuro recogido en una coleta, viste jeans y un suéter. Tiene ojos amables y una sonrisa genuina. Perdona que te moleste, dice. Pero tú eres Derek Thompson, ¿verdad? Me vendiste un auto hace 3 años. Un Accord plateado. Lo recuerdo vagamente. Suena bien. Solo quería darte las gracias. No por el auto, aunque ha sido genial, sino por cómo manejaste todo con tu concesionario el año pasado. Vi las noticias. Mi exesposo malversó fondos de su empresa y culpó a todos menos a él. Verte hacer que la gente rinda cuentas, incluso a tu propio hermano, significó mucho. Lo aprecio. Soy Jennifer, por cierto. Extiende la mano. La estrecho. Su agarre es firme, seguro. ¿Puedo invitarte a un café? Como agradecimiento por el auto y la integridad. Casi digo que no. Casi me escudo en que estoy ocupado, que no estoy listo, que es muy pronto. Pero entonces pienso en el consejo de Austin de hace meses, mereces a alguien que realmente te ame. Y pienso en la carta de Lily, espero que encuentres a alguien bueno. Claro, digo. Me gustaría eso. Jennifer sonríe y se dirige al mostrador. La observo pedir. La veo reírse de algo que dice el barista. La veo moverse por el mundo con una facilidad que no parece forzada ni calculada. Tal vez no sea nada. Tal vez solo sea un café con una exclienta. O tal vez sea el inicio de algo real, algo honesto. De cualquier modo, he terminado de huir de las posibilidades por miedo a que me lastimen otra vez. El miedo era lo que Michelle aprovechaba. El miedo era cómo me mantenía desequilibrado.
Jennifer regresa con 2 cafés y se sienta. Entonces dice, cuéntame de ti. El verdadero tú, no el vendedor de autos. Sonrío. Por primera vez en un año, no se siente forzado. ¿Por dónde empiezo? Hablamos 2 horas de todo y de nada. Ella es diseñadora gráfica, divorciada hace 5 años, tiene un hijo de 10 que juega béisbol. Es divertida, autocrítica, genuinamente interesada en lo que digo. Cuando finalmente nos despedimos, me da su número. Sin presión, pero si quieres salir a cenar alguna vez, me encantaría. Guardo su número. Te llamaré. Espero que lo hagas. Manejo a casa con la radio encendida, las ventanas abajo, el aire de octubre entrando al camión. Cuando llego, Austin está de visita por el fin de semana. Te ves diferente, dice, estudiando mi rostro. Bien. Diferente. Conocí a alguien, solo por un café. Nada serio. Austin sonríe. Aún no, aún no. Estoy de acuerdo. Esa noche, estoy en la terraza trasera mirando el agua. El cielo está despejado, las estrellas brillan arriba. Pienso en todo lo que pasó. La traición, el robo, el desamor, el juicio, las condenas, la familia rota. Pero también pienso en Austin volando a casa para apoyarme. En Lily encontrando su voz. En mis padres eligiendo la verdad sobre la comodidad. En extraños mostrando una bondad inesperada. Desenterrando partes de mí que no sabía que existían. Pero también mostrándome de qué estoy hecho. Mostrándome que puedo sobrevivir lo peor y aún elegir ser bueno. Elegir confiar. Elegir intentarlo. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Jennifer, gracias por el café. El mejor sábado que he tenido en mucho tiempo. Le respondo, igual, ¿qué tal cenar el próximo viernes? Su respuesta es inmediata, es una cita. Sonrío y guardo el teléfono en el bolsillo. El año pasado casi me destruye. Pero ahora, parado aquí mirando las estrellas con posibilidades en el horizonte, me doy cuenta de algo. Ya no solo sobrevivo. Estoy viviendo. Y eso es suficiente.